Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 361 Katakuri interrumpió fríamente las súplicas de misericordia de Muzan. Su mirada recorrió las ruinas. Aterrizó sobre una figura pequeña y delgada en la distancia que miraba fijamente en esa dirección. Brulé se cubría la boca y lo miraba con ojos llorosos. No había ni una pizca de miedo en sus ojos. Solo plena admiración y orgullo. Al ver esa mirada, el corazón frío y duro de Katakuri de repente se ablandó por un momento. Solo quería llevar a mi hermanita a casa temprano para tomar algunos bocadillos, eso es todo. Mientras sus palabras caían, el puño de Katakuri se lanzó por tercera vez. Esta vez, vertió todo el aki y la fuerza de todo su cuerpo en este único golpe. No se guardó nada. Mochi, meteoro inigualable. Retornar. Acompañado de un rugido atronador que parecía que rompería la corteza misma de la tierra, una gruesa columna de luz negra y roja atravesó todo el castillo infinito. Esta fortaleza interdimensional que había existido durante 1000 años, quedó completamente dividido por la mitad. Y en el mismo centro de esa columna de luz, el progenitor que había gobernado a los demonios durante un milenio, Muzan, la pesadilla de innumerables personas, ni siquiera tuve tiempo de lanzar un último grito antes de desaparecer por completo dentro de esa luz destructiva. Dejando atrás solo polvo llenando el aire, y ese orbe, que aparentemente podía verse a través de las grietas incluso desde las profundidades del subsuelo, subiendo lentamente, el sol de la mañana. El ruido finalmente se calmó por completo. El polvo que llenaba el cielo se asentó lentamente en el resplandor del amanecer. Esa grieta masiva que atravesaba el castillo infinito era como una cicatriz fea pero esperanzadora, conduciendo directamente a la superficie. El primer rayo de sol se derramó por la grieta como una cascada dorada, iluminando ese cráter sin fondo, y la tierra vacía y quemada en el fondo del pozo. Sin carne. No hay miembros amputados. Incluso esa nauseabunda aura demoníaca se había evaporado por completo con ese golpe. El progenitor de los demonios, Muzan Kibutsuji. Esta pesadilla que había acechado en la oscuridad durante 1000 años, fue como una gota de agua cayendo en el magma. Ni siquiera tuvo tiempo de decir una última palabra. Así, de repente y por completo, desapareció. ¿Está muerto? Desde el interior de las ruinas cercanas, la serpiente Ashira, Obana y Iguro, miró fijamente con sus ojos heterocromáticos, su voz tan seca como si estuviera tragando grava. Se quedó mirando fijamente el pozo profundo, como si esperara que el monstruo volviera a salir arrastrándose como una cucaracha. Sin embargo, pasó un minuto. Pasaron 2 minutos. Aparte del polvo que bailaba bajo la luz del sol, había un silencio sepulcral en el fondo del pozo. La alta figura de Estonia Shira, Gyomeji Mejima, se balanceó violentamente. 2 líneas de lágrimas calientes rodaron desde sus ojos ciegos. Apretó las palmas de las manos y el gran rosario que llevaba en las manos crujió bajo la presión. Namu Amida Butsu, por fin, este día finalmente ha llegado. Para el cuerpo de cazadores de demonios, este momento me pareció demasiado surrealista. Para este día, habían sacrificado cientos de años, sacrificaron innumerables espadachines brillantes, y drenó la sangre de incontables generaciones. Estaban preparados para la aniquilación total, y tuvo la decisión de morir junto con el enemigo. Incluso hace apenas unos minutos, estaban pensando desesperadamente en cómo detener a ese monstruo. Pero ahora, alguien les estaba diciendo, se acabó. Así, simple y brutal, se acabó. Oye. Grandullón. Inosuke Asibira, ignorando la sangre que brotaba de sus heridas, blandió con entusiasmo sus espadas dobles rotas. Eres demasiado fuerte. ¿Qué fue ese puñetazo? ¿Fue un jabalí? Yo también quiero aprenderlo. Bofetada. Una mano acarició suavemente la máscara de cabeza de jabalí de Inosuke. Tranquilizarse. Tanjiro Kamado se apoyó contra la pared, luchando por ponerse de pie. En sus ojos carmesí se reflejaba la alta figura que permanecía de pie bajo la luz del sol. El aura asesina de ese hombre se había disipado por completo. Reemplazado por una calma tan profunda como el mar. No hay olor a malicia, Tanjiro resopló, murmurando para sí mismo aturdido. Aunque parece feroz, pero ese olor, es muy triste y al mismo tiempo muy cálido. En el centro de las ruinas, Katakuri exhaló lentamente una bocanada de aire turbio. El haki negro y rojo que envolvía su brazo se disipó como una marea que retrocede. Miró su puño. Aún quedaba un calor persistente en sus nudillos. Pero esa pesada sensación que había pesado en su corazón por tanto tiempo desapareció por completo con ese golpe.
Así que resulta que, dejando de lado esa fachada llamada perfecta, ya no vivir en función de las percepciones de los demás, lanzar un puñetazo simplemente para proteger a quien quieres proteger, podría ser algo muy liberador. Hermano mayor. Una voz ahogada por las lágrimas de vino desde atrás. Katakuri se dio la vuelta. Vio aquella pequeña figura tambaleándose hacia él. La cara de Brulé estaba cubierta de polvo y lágrimas. En ese rostro de larga cicatriz floreció la sonrisa más brillante en 40 años. Sin ocultamiento. Sin inseguridad. Como una pequeña flor miró entre las ruinas. Brulé. La boca de Katakuri, llena de colmillos, se abrió ligeramente. Incluso sin una bufanda para ocultarlo, a pesar de que reveló el rostro de que innumerables personas alguna vez se habían burlado, en ese momento, estaba más sereno que nunca. Extendió su enorme palma, y lo colocó suavemente sobre la cabeza de Brulé. Es hora de que volvamos a casa. Vete a casa, a tomar el té de la tarde. Brulé se acercó vigorosamente, enterrando su rostro en la cálida y grande mano de su hermano. Quiero comer las donas favoritas del gran hermano. Los más grandes. Bueno. Un atisbo de sonrisa apareció en los ojos de Katakuri. En ese momento, se oyó el sonido de pasos apresurados. Los Ashira con cicatrices se acercaron y se apoyaron mutuamente. Aunque todos estaban heridos, y aunque sus ojos todavía mostraban asombro por ese golpe de hace un momento, había más, un sincero agradecimiento. Señor, Sanemichi Nazugawa dejó a un lado su expresión irritable. Miró profundamente a Katakuri y luego inclinó la cabeza con extrema solemnidad. No sé quién eres y no me importa si eres humano o no, pero este favor, el cuerpo de cazadores de demonios nunca lo olvidará hasta el día de nuestra muerte. Crujido. Siguiendo el ejemplo de Winashira, todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios presentes, sin importar cuán graves fueron sus heridas, todos se arrodillaron sobre una rodilla al unísono. Incluso el Ashira de la niebla, Muichiro Tokito, que siempre estaba perdido en sus pensamientos, inclinaba la cabeza. Este fue un saludo a los fuertes, y más aún, un agradecimiento al Salvador que puso fin a este destino de 1000 años. Katakuri miró al grupo de personas que tenía delante. Estos humanos, claramente tan débiles como hormigas, pero que se atreven a blandir sus espadas contra un elefante por el bien de sus creencias. Si fuera su yo pasado, podría haberse burlado de esto, considerándolo una autocomplacencia de los débiles. Pero ahora, vio en estas personas una cierta luz que le obligó a tomar nota. Era la luz de la familia. No me agradezcas, Katakuri dijo con indiferencia, con voz profunda y ronca. Simplemente estaba limpiando la basura que estaba en mi camino. Además, su mirada recorrió la caja de madera que Tanjiro llevaba en su espalda. Su haki de observación le permitió sentir claramente la presencia en el interior. Aunque no hubiera actuado, el futuro, aún te pertenecería. Después de decir esto, Katakuri no se demoró más. Zumbido. Una brillante columna de luz dorada descendió del cielo sin previo aviso, envolviéndolo directamente a él y a Brulé. Las fluctuaciones espaciales familiares regresaron. Adiós. Brulé se dio la vuelta y saludó vigorosamente a Tanjiro y a los demás. Tú, el niño de los pendientes. Asegúrate de proteger a tu hermana. Tanjiro se quedó atónito por un momento. Entonces esbozó una sonrisa tan brillante como el sol y gritó en voz alta. Lo haré. Gracias. La luz se elevó hacia el cielo. Dentro de ese resplandor cegador, las figuras de Katakuri y Brulé gradualmente se volvieron ilusorias. Dejando atrás solo el castillo infinito, que se había convertido en ruinas, y el sol, que iba saliendo lentamente. Dentro del espacio blanco puro. No existía el concepto del paso del tiempo. Solo esa fría voz mecánica resonó en los oídos de Katakuri y Brulé como un juicio. Asentamiento de mazmorras en progreso, misión principal. Ayudar al cuerpo de cazadores de demonios a matar a Muzan Kibutsuji, completada. Misión secundaria 1. Matar a los 12 Kizuki, superado, mate a los rangos superiores 1, 2 y 3. Misión secundaria 2. Eliminación de 0 bajas, logrado, todos los Ashira del cuerpo de cazadores de demonios sobrevivieron. Logro oculto. Estética de la violencia. Descripción. Aplasta a todos los objetivos hostiles de frente con pura fuerza física, sin sufrir ningún daño sustancial. A medida que las líneas de subtítulos dorados pasaban, Katakuri permaneció allí sin expresión alguna. La bufanda que siempre cubría la mitad inferior de su rostro había sido aplastada por sus propias manos en el castillo infinito. En este momento, él reveló abiertamente esos horribles colmillos. Sin embargo, sus ojos tenían una calma sin precedentes.
Hermano, Brule agarró nerviosamente la esquina de la ropa de Katakuri. Aunque ella sabía que todo había terminado, la batalla que destruyó el mundo recién había tenido lugar todavía hacía que su pequeño corazón latiera salvajemente. Evaluación integral. S+. Felicitaciones al jugador Katakuri por obtener las siguientes recompensas. Cuerpo de un dios demonio, versión perfecta. Descripción. Se extrajeron los rasgos regeneración infinita y manipulación celular de Muzan Kibutsuji. Y se eliminaron todas las debilidades como la luz solar y las flores de glicina. Efecto. El huésped obtiene una vitalidad casi inmortal, las extremidades amputadas se regeneran al instante y su resistencia es infinita. Además, el huésped puede controlar libremente cada célula de su cuerpo para dividirse y transformarse, lo cual encaja a la perfección con la habilidad de la fruta Mochi Mochi. Auge. De repente, Katakuri apretó el puño. Podía sentirlo claramente. Su cuerpo estaba sufriendo una transformación que sacudió al mundo. Cada célula estaba vitoreando y saltando de alegría. Esa oleada continua de poder era como un volcán activo a punto de entrar en erupción. El rápido consumo de resistencia que solía sentir cuando usaba el despertar de la fruta Mochi Mochi había desaparecido por completo. En su lugar, era una energía aparentemente inagotable. Ahora, incluso si luchara continuamente durante 10 días y 10 noches, probablemente ni siquiera se quedaría sin aliento. ¿Es esta y la recompensa ese? Katakuri miró su palma. Katakuri miró su palma. Algunas pequeñas cicatrices originalmente en su piel desaparecieron por completo en menos de un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de poder de recuperación fue simplemente 100 veces más aterrador que el llamado despertar Zoan. Felicitaciones al jugador Brule por obtener las siguientes recompensas. Parte del demonio de sangre. Dominación espacial extradimensional, versión mejorada de la habilidad de Nakime. Descripción. Se extrajo la habilidad de manipulación espacial de Nakime y se fusionó perfectamente con la fruta espejo del anfitrión. Efecto. El anfitrión puede construir su propio castillo infinito en el mundo espejo y manipular libremente el plegado, el movimiento y la teletransportación del espacio espejo. Donde quiera que haya un espejo, es dominio del anfitrión. Brule se cubrió la boca con sorpresa. Sintió como si de repente aparecieran en su mente innumerables piezas de conocimiento sobre el espacio. Mientras ella quisiera, aparentemente podía atraer a cualquiera a ese laberinto de espejos que le pertenecía solo a ella en cualquier momento. Esta vez, ya no era simple reflexión e imitación, pero lo cierto, dominación. Asentamiento completo, a punto de regresar al mundo real. 3, 2, 1, Pueblo de los Molinos de Viento, Taberna de Makino. Silencio de muerte. Un silencio de muerte, como si hasta el aire se hubiera congelado. El salón de la taberna, originalmente ruidoso, ahora estaba en silencio. Los ojos de todos estaban fijos en el centro de la sala. Allá, dos figuras fueron bañadas por la luz blanca de la teletransportación que se disipaba gradualmente. Eran Katakuri y Brule, quienes acababan de regresar de limpiar la mazmorra. El jefe de los tres dulces comandantes, que una vez hizo temblar de miedo a innumerables piratas, en este mismo momento, en realidad reveló esa gran boca llena de colmillos sin ningún tipo de ocultamiento. La pesada bufanda alrededor de su cuello que nunca se quitaba había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero el aura que emanaba de él fue más de 10 veces más aterrador que antes de entrar en la mazmorra. Si el Katakuri anterior era una espada fría, entonces el actual él era una bestia antigua que acababa de liberarse de sus cadenas, lista para devorar a cualquiera. Con solo estar allí de pie, el espacio circundante parecía temblar ligeramente con su respiración. Esa fue la presión que trajo la recompensa ese más cuerpo de un dios demonio. Resistencia infinita. Regeneración inmortal. Y ese aterrador nivel de vida trasciende al de los mortales. Ellos han vuelto. En la esquina, el bastón que Peróspero tenía en la mano cayó al suelo con un clac. Sus ojos se abrieron mientras miraba a su hermano, que parecía haberse transformado por completo. Sintió como si le hubieran metido un trozo de algodón en la garganta, dejándolo demasiado seco para que no haga ruido. Los otros miembros de los piratas de Big Mom estaban aún más aterrorizados y temblando. A través de la transmisión en vivo que se está reproduciendo ahora mismo, habían presenciado con sus propios ojos cómo este hombre, como si aplastara una hormiga, había aplastado a ese monstruo llamado Rey Demonio hasta la muerte con sus propias manos. Ese tipo de violencia refinada hasta el extremo, esa clase de locura a atacar al mundo entero por el bien de su hermana, había cambiado completamente su percepción de este hermano perfecto. Katakuri exhaló lentamente una bocanada de aire turbio.
En ese instante, el aire a su alrededor se distorsionó por un momento debido a la alta temperatura. Eso fue una manifestación de que la sangre hirviendo y la vitalidad dentro de su cuerpo eran demasiado vigorosas. Bajó la cabeza, ignorando las miradas aterrorizadas y llenas de asombro que lo rodeaban, e inmediatamente miró a Brûlé que estaba a su lado. En sus ojos, esa ferocidad abrumadora desapareció inmediatamente. En su lugar era una ternura capaz de derretir glaciares. ¿Cómo te sientes, Brûlé? Aunque su voz todavía era baja y ronca, llevaba consigo una preocupación innegable. Brûlé todavía estaba un poco aturdido en ese momento. Ella se quedó mirando fijamente sus propias manos. En su mente, un flujo masivo y oscuro de información estaba llegando frenéticamente. Esa fue su recompensa arte del demonio de sangre. Dominación espacial extradimensional. Yo, me siento genial, hermano. Brûlé respondió inconscientemente. Ella podía sentirlo. Parecía haber una energía extraña pero poderosa dentro de su cuerpo. Mientras ella quisiera, ella aparentemente podía atraer todo lo que tenía delante al mundo dentro del espejo en cualquier momento. Y. Brûlé de repente frunció el ceño. Ella levantó la mano y le tocó la mejilla con cierta confusión. ¿Qué está sucediendo? Me pica mucho la cara, fue una sensación extraña. No era la picazón de una alergia en la piel, pero una sensación de hormigueo como si algo estuviera creciendo y reestructurándose. Especialmente en esa horrible cicatriz que se extendía por todo su rostro y la había acompañado durante décadas. Esta sensación de hormigueo era particularmente intensa. ¿Qué produce picor? Las pupilas de Katakuri se contrajeron bruscamente. El haki de observación se activa instantáneamente. Visión del futuro. El siguiente segundo, este tipo duro de sangre de hierro que acababa de golpear al rey demonio hasta convertirlo en picadillo. En realidad comenzó a temblar violentamente y sin control. En esos ojos carmesí, éxtasis incontrolable y griega. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Hermano. Brûlé se sorprendió por la reacción de Katakuri. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué pasaba, sintió que la sensación de hormigueo en su rostro se hacía cada vez más fuerte. Esa textura seca, como la corteza de un árbol viejo, estaba desapareciendo rápidamente. En su lugar fue una delicadeza y suavidad sin precedentes. Estrépito. Un trozo de piel muerta de color negro grisáceo desprendiéndose de su cara y cayó al suelo de la taberna. Inmediatamente después, como si se tratara de una reacción en cadena, grandes parches de tejido cicatricial comenzaron a caerse, como una mariposa saliendo de su capullo. Esto es, todos en la taberna se quedaron mirando con los ojos bien abiertos, como si hubieran visto un fantasma. Incluso Noche Blanca, que estaba sentada detrás de la barra tomando café, en ese momento arqueó una ceja con gran interés. Parece que la recompensa ese más viene con una restauración física perfecta. Después de todo, heredó el físico de un demonio. Si ni siquiera pudo curar una simple cicatriz, eso sería una gran decepción. Solo pasaron unos pocos segundos. Para Charlotte Brûlé. Pareció que había pasado un siglo. Cuando el último trozo de piel muerta cayó del puente de su nariz. Cuando la sensación de hormigueo desapareció por completo. Ella miró hacia arriba, temblando ligeramente. Ella se miró en un espejo no muy lejos. Era un espejo decorativo en la pared de la taberna. En este momento. Reflejaba un rostro que le resultaba increíblemente extraño. Sin embargo, era familiar hasta lo más profundo de su ser. En el espejo. La vieja bruja encorvada y de aspecto siniestro había desaparecido. En su lugar. Era un rostro exquisito y hermoso con una piel tan blanca como la nieve. En esos grandes ojos violetas. Ahora estábamos llenos de lágrimas de incredulidad. La cicatriz que la hizo sentir inferior durante la mitad de su vida y provocó que innumerables personas se burlaran de ella por parecer un fantasma. Se había desvanecido por completo. ¿Soy yo? Charlotte Brûlé se tocó temblorosamente sus propias mejillas. La sensación de las yemas de sus dedos. Estaba tan suave como un huevo pelado. Sin protuberancias horribles. Sin cortes feos. Esta era ella. Así es como se habría visto ella. Si ese accidente no hubiera ocurrido hace tantos años. Charlotte Brûlé abrió la boca. Queriendo decir algo. Pero ella no podía emitir ningún sonido. Las lágrimas rodaban como hilos de perlas rotos. Desde que fue desfigurada por esos matones. Ella había vivido en las sombras. Se obligó a sí misma a volverse siniestra, a volverse aterradora. Se dijo a sí misma que era la bruja del espejo. Pero qué chica. ¿No le gusta la belleza?
¿Qué chica? ¿Quisiera pasar su vida con una cara que la gente llamaría monstruo? Brule, una sombra alta se cernía sobre ella. Charlotte Katakuri se arrodilló lentamente. Incluso estando de rodillas. Todavía era mucho más alto que Charlotte Brule. En esas manos grandes. En algún momento apareció un pañuelo blanco como la nieve. Actuó con mucho cuidado. Como si estuviera manipulando el tesoro más frágil del mundo. Secó suavemente las lágrimas del rostro de Charlotte Brule. Eres hermosa. Charlotte Katakuri sonrió. En esa sonrisa. No había nada de la majestad de un dulce comandante. Ninguna de las cargas que conlleva ser el hombre perfecto. Solo había un hermano. Ver a su hermana finalmente encontrar la felicidad. Una sensación de satisfacción que viene de lo más profundo de su alma. Igual que cuando éramos niños. No. Aún más hermosa, que cuando eras niña. Mirando esta escena. Muchas personas en la taberna sintieron que sus ojos se ponían rojos. Incluso esos piratas de sangre fría. Nos conmovió este vínculo familiar puro en este momento. ¿Quién lo hubiera pensado? Que la notoriamente temible Charlotte Katakuri. Es monstruo de hombre. ¿Tendría un lado tan tierno? ¡Guau! Charlotte Brule no pudo contenerse más. Se arrojó a los brazos de Charlotte Katakuri. Gritando en voz alta. Como para gritar todos los agravios, la inferioridad y el dolor de todos estos años. Todo ello. Hermano, guau. Está bien, no llores más. ¿Es esto Charlotte Brule? El bastón de caramelo en la mano de Próspero había sido aplastado en algún momento. Un jarabe pegajoso se escurría por los huecos de sus dedos. Pero él no se dio cuenta en absoluto. En ese rostro largo que habitualmente llevaba una sonrisa siniestra, estaba escrita una expresión de absoluta incredulidad. Como el hijo mayor de la familia Charlotte. Fue uno de los pocos veteranos que había visto a Charlotte Brule antes de que quedara desfigurada. La linda niña en su memoria instantáneamente se superpuso con la hermosa mujer frente a él. No solo se ha curado la cicatriz, incluso su temperamento ha cambiado, pero tragó saliva con dificultad. Una compleja mezcla de emociones brilló en sus ojos. ¿Celos? ¿Envidiar? ¿Oh, miedo? Miró a Charlotte Katakuri, que permanecía parada frente a Charlotte Brule como una montaña. El hermano menor perfecto que solía seguir cada una de sus palabras. Ahora mostramos sin reservas esos colmillos aterradores. El aura que irradiaba de él era tan violenta como la de una bestia antigua que acababa de romper sus cadenas. Aunque solo sea una mirada. Hizo que Próspero sintiera como si se le erizara el pelo. Gurararara, en medio de este silencio sepulcral. Una risa profunda y heroica rompió de repente el silencio. La risa no era fuerte. Pero parecía tener una frecuencia de vibración única. Sacudiendo ligeramente las mesas y sillas de la taberna. Haciendo vibrar los tímpanos de todos. Los ojos de Charlotte Katakuri, que estaban llenos de ternura, de repente se agudizaron. Él giró lentamente la cabeza. Aquellos ojos carmesí se fijaron en una mesa en el centro de la taberna. Allá. Un anciano con goteros conectados, pero que aún exuda un aquí abrumador. Sostenía una copa de vino más grande que la cabeza de una persona normal y bebía profundamente. El licor fluía por su icónico bigote blanco en forma de media luna. Derramándose sobre su amplio pecho cubierto de cicatrices. Barba blanca, los músculos de Charlotte Katakuri se tensaron ligeramente. Aunque acababa de obtener el cuerpo de Dios fantasma y su fuerza se había disparado. Cuando se enfrenta al conocido como el hombre más fuerte del mundo. Esa presión desde lo más profundo de su alma todavía le hacía no atreverse a ser descuidado. Especialmente ahora. Había visto con sus propios ojos cómo Barba Blanca, por el bien de unos cuantos niños que no eran parientes de sangre. Casi derribó la dignidad de todo el gobierno mundial. Eructar, Barba Blanca dejó pesadamente el cuenco de vino. Hizo un ruido sordo. Sus ojos dorados observaron a Charlotte Katakuri con interés. Como si estuviera mirando un trozo de jade raro y sin pulir, recién salido del horno. Qué interesante, Barba Blanca extendió una mano grande y limpió casualmente las manchas de vino de la comisura de su boca. Ese aire heroico hizo que los piratas circundantes enderezaran la espalda inconscientemente. Esa anciana Linlin, cuya cabeza está llena de nada más que dulces y matrimonios políticos, podrías realmente producir una semilla como tú. Tan pronto como salieron estas palabras. Los rostros de Próspero y los demás palidecieron instantáneamente. En este mar. Personas que se atrevieron a llamar públicamente a Big Mom anciana. Aparte del difunto Roger.
Solo el monstruo que estaba frente a ellos permaneció. Charlotte Katakuri no habló. Él solo frunció ligeramente el ceño. Aunque odiaba la frialdad y la crueldad de su madre. Como segundo hijo de la familia Charlotte, ese sentido del honor familiar grabado en sus huesos todavía lo hacía querer instintivamente replicar. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, las siguientes palabras de Barba Blanca lo dejaron atónito en el acto. Para romper en pedazos tu hipócrita fachada perfecta por el bien de tu hermana. Barba Blanca miró a Charlotte Katakuri. No había hostilidad en sus ojos. Más bien, tenían un sentido de apreciación descartado. Aunque tengas una boca aterradora. Pero tu alma, niño, es mucho más limpio que el 99% de la gente en este mar. Gurararara. Barba Blanca volvió a reír a carcajadas. Ya que no puedes encontrar la sensación de hogar con esa bruja loca. Ya que estás viviendo una vida tan dura. Entonces déjalo. Gurararara. Conviértete en mi hijo. El aire pareció congelarse en un instante. La ensordecedora invitación de Barba Blanca aún resonaba entre las vigas de la taberna. No estaban solo los piratas dentro de la taberna. Incluso los diversos exploradores que observaban desde afuera contuvieron la respiración en ese momento. ¿Convertirse en el hijo de Barba Blanca? En estas yeguas, ¿cuántos piratas no se atreverían ni siquiera a soñar con semejante honor? Ese fue un atajo para convertirse en el más fuerte. Era el santuario más sólido de todo el océano. Mientras él asiente. Hasta que esa palabra, papá, salió de su boca. A partir de entonces. El nombre Charlotte Katakuri ya no sería solo el primer oficial de los piratas de Big Mom. En cambio, él sería el nuevo número 2 de los piratas de Barba Blanca. Podría incluso ser, el futuro sucesor del capitán. Después de todo. Todos podían ver el estado actual de la salud de Barba Blanca. Necesitaba desesperadamente un sucesor que pudiera defender ese gran estandarte. Y Katakuri. Ya sea fuerza, carácter o esa capacidad de proteger a su familia. Encaja perfectamente con los criterios de Barba Blanca para elegir un hijo. ¿Estás bromeando? En la esquina. Próspero estaba tan asustado que se le hizo un nudo en la lengua. El bastón de caramelo que tenía en la mano incluso se derritió directamente formando un charco de líquido almibarado. ¿Se ha vuelto loco? Barba Blanca, ese viejo lunático. Asaltar abiertamente a los subordinados de mamá delante de todo el mundo. Y estaba balanceándose hacia la parte más vital de la base. Si Katakuri realmente aceptara, pero ni siquiera podía imaginar lo aterradora que sería esa loca mujer en Totoland si se descontrolara. Todos los piratas de Big Mom probablemente se desmoronarían en un instante. La mirada de todos. Fue como si un foco de luz estuviera fijo en ese hombre alto. Katakuri se quedó donde estaba. El chaleco de cuero que llevaba en el cuerpo, destrozado por la intensa batalla, todavía ondeaba ligeramente. Esa boca, que acababa de revelar su verdadera forma y estaba llena de colmillos. No mostró el más mínimo atisbo de adulación o temor ante la invitación de Barba Blanca. Sus ojos. Estábamos tan tranquilos como un estanque sin fondo de agua estancada. Solo cuando miró a Brule a su lado. Aparecería una onda débil e imperceptible. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Se hizo el silencio. Era tan opresivo que hacía que la gente quisiera gritar. Finalmente. Katakuri levantó lentamente la cabeza. Aquellos ojos carmesí miraron directamente al anciano sentado en la silla como una montaña. 2 oleadas de Aosokwaki pertenecientes a potencias de primer nivel. Chocaron silenciosamente en el aire. Aunque no fue tan trascendental como antes. Todavía causaba ligeras distorsiones en el espacio circundante. Barba Blanca. Katakuri habló. Su voz era baja y ronca. Pero tenía una calidad dura y metálica. Su magnanimidad merece mi respeto. Estar dispuesto a convertir al mundo en tu enemigo por el bien de mocosos que ni siquiera tienen parentesco de sangre. En términos de la determinación de un padre, esa loca realmente ni siquiera puede ver tu sombra. Al escuchar esto, el corazón de Próspero dio un vuelo. Se acabó. ¿Es este el preludio para que él acepte? Sin embargo, el tono de Katakuri cambió bruscamente en el siguiente segundo. Pero. Me niego. Auge. 2 palabras simples. Como un martillo pesado, golpeó con fuerza los corazones de todos. Se negó. En realidad rechazó la invitación de Barba Blanca. Esta fue una oportunidad de alcanzar la cima del mundo. Incluso el propio Barba Blanca. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos dorados entrecerrados. Pero inmediatamente.
Esa sorpresa se transformó en una apreciación aún más profunda. Oh, ¿miras desde arriba el barco de este viejo? Barba Blanca se inclinó ligeramente hacia adelante. Esa presión perteneciente al más fuerte del mundo aumentó instantáneamente varias veces. Las tablas del suelo de la taberna crujieron bajo el peso insoportable. Las piernas de Katakuri se doblan ligeramente. Los músculos de todo su cuerpo se tensaron instantáneamente, como un arco completamente tensado. Pero aún así no retrocedió ni un paso. Y él tampoco bajó su orgullosa cabeza. De nada. Katakuri negó con la cabeza. Él extiende la mano. Y alborotó suavemente el cabello morado de Brûlé a su lado. Brûlé estaba agarrando fuertemente la esquina de su abrigo. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Si hubiera sido hace 20 años, quizás habría aceptado sin dudarlo. Porque allí estaba la familia que anhelaba. Pero ahora, Katakuri se dio la vuelta. A través de la ventana de la taberna, miró hacia el lejano nuevo mundo. Allá. Allí estaban Daifuku, Oben y todos esos hermanos menores que todavía temblaban bajo la sombra de esa mujer loca. Ya soy un hermano mayor. La voz de Katakuri era suave. Pero pesaba como 1000 toneladas. Si me voy. Si me convierto en tu hijo. ¿Quién protegerá a esos tontos que aún quedan en Totolan? No quiero ser hijo de nadie. Lo que quiero hacer es sostener un paraguas propio para mi familia. Ya que esa loca no pudo darles un verdadero hogar. Entonces te lo proporcionaré. Ya que este mundo no podía tolerar la ilusión de la perfección. Entonces lo haré pedazos. Esta fue la respuesta final que Katakuri había obtenido en la mazmorra, durante esa batalla en el castillo infinito. Dentro de la taberna. Todo volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Pero esta vez. Nadie pensó que Katakuri estaba siendo degradado. Los piratas miraron esa espalda. Sus ojos solo reflejaban puro asombro. Esta era responsabilidad de un hombre. Gurararara. Después de un breve silencio. Barba Blanca volvió a reír hacia el cielo. La risa sacudió violentamente las medicinas contenidas en las bolsas intravenosas. Bien. 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 Dijo bien 3 veces seguidas. Con un movimiento de su gran mano. Se bebió de un trago el cáliz de vino que tenía en la mano. ¿No quieres ser hijo, quieres ser cabeza de familia? Charlotte Mocosa, realmente encajas con el gusto de este anciano. Entonces piérdete. Ve y construye tu propia casa. Si alguna vez llega el día en que esa loca madre tuya no te pueda tolerar, la sonrisa en la comisura de la boca de Barba Blanca se volvió feroz y arrogante. En el barco de este viejo siempre habrá un lugar para ti. Esto fue una promesa. Y fue el mayor reconocimiento que este señor del mar podía darle a Katakuri. Katakuri miró profundamente a Barba Blanca. Él hizo una ligera reverencia. Este era el mayor respeto que un hombre podía mostrar a otro. Noche Blanca retiró lentamente la mirada. Se reclinó contra su silla. Sistema. La Noche Blanca llamó suavemente en su mente. Resolver las recompensas de las mazmorras anteriores. Se había despejado 3 mazmorras de peso pesado una tras otra. Como jefe detrás de escena, aún no había tenido tiempo de hacer un balance de la cosecha. Timbre. Liquidando las recompensas acumuladas para el anfitrión, orden de asentamiento. 1. Pokémon, Bestia Kaido. 2. Bala Negra, Barba Blanca. 3. Asesino de demonios, Katakuri. La fría voz mecánica resonó en su mente. Inmediatamente después. 3 ráfagas de luz de diferentes colores explotan repentinamente en el espacio de conciencia de la Noche Blanca. Mazmorra 1. Pokémon. El contraataque de Magikarp resuelto. Jugador que sube de nivel. Bestia Kaido. Evaluación de autorización. Ese más, con el cuerpo más débil, desafió a una bestia divina y logró el título de campeón. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa de rango SSS. Ski Dragon plantilla Rayquaza, versión de autoridad. Descripción. No solo obtén las bonificaciones de atributos físicos de Rayquaza, sino que también domina su autoridad principal Delta Stream. Nota. El anfitrión puede controlar libremente todo el clima por encima de la estratosfera, calmar o desencadenar tormentas suficientes para destruir continentes y posee supresión absoluta de linaje sobre todas las criaturas de tipo dragón. Auge. Una aura vasta y antigua se despertó instantáneamente dentro del cuerpo de Noche Blanca. No era chakra. Tampoco era Aki. Era un poder más cercano a las leyes. En lo profundo de las pupilas de la Noche Blanca, apareció débilmente la figura de un dragón verde sinuoso. Nadaba por encima de las nubes.
con el cielo como su dominio y las estrellas como sus adornos. Era la monarca de la atmósfera, el señor del cielo. Noche Blanca dejó escapar un suave suspiro. Vaya. Tan pronto como este aliento abandonó su cuerpo, el cielo fuera de la taberna experimentó un cambio arrepentido y dramático. El cielo despejado originalmente sin nubes. Al instante se llenó de vientos feroces y densas nubes oscuras. Rayos de luz verde atravesaron las nubes, como si una antigua bestia gigante estuviera despertando. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado el tiempo? El sol salió hace un momento. Los piratas en la taberna miraron por la ventana conmocionados e inseguros. Solo la mano de Barba Blanca que sostenía la copa de vino se detuvo ligeramente. Levantó la cabeza y sus ojos dorados miraron profundamente a Noche Blanca. En ese instante. En realidad sintió una presión de este joven jefe que era 10.000 veces más aterradora que cuando Kaido se transformó en un dragón azul. Ese era el verdadero poder del dios dragón. Dispersar. Noche Blanca pensó en silencio. Las nubes oscuras del exterior desaparecieron instantáneamente y los fuertes vientos cesaron abruptamente. Fue como si nada hubiera pasado. Nada mal. Noche Blanca expresando satisfacción. Aunque ya poseía la fruta del árbol divino y podía controlar la energía natural. La manipulación del clima a nivel de reglas como Delta Stream todavía le dio una carta de triunfo extra capaz de subvertir el mundo. En este mundo dominado por el mar y el clima. Dominando el clima. Equivalía de dominar la autoridad divina. Combinado con la autoridad del dios del viento que tenía antes, realmente comprendió el poder de las leyes. Mazmorra 2. Asentamiento Black Bullet. La redención final completado. Jugador que sube de nivel. Edward Neugate. Evaluación clara. SSS, no solo salvó a los niños malditos, sino que también reformó el orden mundial con fuerza absoluta. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa de nivel SSS. Arma conceptual alquimia de Varanium. Descripción. El anfitrión puede crear y manipular metal Varanium de la nada. Rasgo 1. Repulsión absoluta. El campo magnético que emite este metal puede inhibir la regeneración celular, asestando un golpe devastador a todas las criaturas inmortales. Rasgo 2. Indestructible. Salvo la voluntad del huésped, este metal es prácticamente imposible de destruir esencialmente. Rasgo 3. Conducción del alma. Este metal puede transportar perfectamente Aki, chakra, presión espiritual y todas las demás formas de energía. Noche Blanca extendiendo su mano derecha. Con un solo pensamiento. Una franja de oscuridad profunda y abisal se condensa en la punta de su dedo. Era una oscuridad que parecía tragarse incluso la luz. Se expandió rápidamente. Se transformó en un cuchillo volador negro del tamaño de la palma de la mano. La espada no reflejaba ni un rayo de luz bajo las lámparas, pero irradiaba un frío que paraba el corazón. Varanio de metal. En la obra original, esta era la única sustancia capaz de matar a Gastrea. Después de la modificación y actualización mágica del sistema, se había convertido en un verdadero oro que mata de Dios. Incluso el inmortal Gorosei Oeseimu. Si fueron apuñalados por esta cosa, probablemente morirían en el acto, sin siquiera tener la oportunidad de regenerarse. Esta cosa fue hecha prácticamente para atacar a los monstruos de este mundo. Noche Blanca hizo un ligero gesto con el dedo. El cuchillo volador negro desapareció instantáneamente. Cuando reapareció, había atravesado silenciosamente la barrera espacial antes de disiparse en el vacío. En el futuro, si se encontrará con algún tipología imposible de matar o algún tipo Zoan despertado, podría simplemente hacer una jaula con metal Varanium. Sería 10.000 veces más útil que la piedra del mar. Mazmorra 3. Demon Slayer. Infinity Castle Decisive Battle asentamiento completado. Jugador que sube de nivel. Charlotte Katakuri. Evaluación clara. Ese más, aplastó al progenitor de los demonios con poder absoluto, logrando una limpieza sin daño. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa de nivel SSS. Ultimate Life Form Blueprint, versión perfecta. Descripción. Fusiona la evolución celular de Muzan Kibutsuji con el cuerpo transparente de Yori Chitsujikuni. Rasgo 1. Renacimiento a partir de una gota de sangre. Mientras que de una sola célula, el cuerpo físico puede remodelarse instantáneamente consumiendo energía. Rasgo 2. Evolución infinita. Tras recibir cualquier ataque, el cuerpo desarrollará automáticamente las resistencias correspondientes, con un límite. Rasgo 3. Ver a través de todo.
El anfitrión puede ver directamente las debilidades y líneas de muerte de todas las cosas, percibiendo el flujo del mundo microscópico. Nota. Este físico ha eliminado todas las debilidades como el miedo a la luz del sol, las flores de glicina, etc. Regresar, el trueno parecía resonar dentro del cuerpo de Noche Blanca. Era el sonido de la sangre fluyendo. Su cuerpo, que ya había sido modificado casi a la perfección por la fruta del árbol divino, experimentó otro salto cualitativo en este momento. Cada célula estaba aplaudiendo. Cada cadena genética se estaba reorganizando. Si la Noche Blanca anterior dependía de una energía poderosa para mantener su divinidad. Entonces ahora. Su propio cuerpo físico se había convertido en un dios viviente. Pueblo de los molinos de viento, taberna de Maquino. Fuera de la ventana, las aterradoras réplicas que fueron suficientes para reescribir el clima acababan de disiparse. El aire dentro de la taberna seguía siendo denso, como si estuviera lleno de plomo. Barba Blanca sostenía su cuenco de sake, con una mirada juguetona en sus ojos. Katakuri protegió a Brulé, cuya apariencia acababa de ser restaurada, su aura demoníaca aún no se había retraído. En la esquina. Beas Kaido, vestido de negro y actuando como guardia de seguridad todo el día, estaba apoyado contra el marco de la puerta escarbándose los dientes. Aunque la vibración actual de este tipo estaba un poco distorsionada. Nadie se atrevía a ignorar el aura violenta tipo hiperrayo que ocasionalmente emanaba de él. En esta pequeña taberna. Fue prácticamente el escenario del Ragnarok. Cualquiera sacado al azar era un monstruo capaz de provocar un terremoto en el nuevo mundo. Jefe, Ben Beckman dio una calada a su cigarrillo y frunció profundamente el ceño. Miró a Kaido, quien en ese momento estaba peleando por carne con Luffy. Luego miró a Katakuri, que irradiaba una luz roja siniestra. Finalmente, su mirada cayó sobre su propio capitán. Dudó en hablar. Beckman, sé lo que quieres decir. Shanks agarró su vaso. En su rostro, que habitualmente lucía una sonrisa brillante. En ese momento, estaba lleno de un conflicto sin precedentes y griega. Frustración. En serio. Como uno de los 4 emperadores, el hombre con el Akia Osoku más fuerte. Shanks nunca se había quedado tan sin palabras en su vida. Lo que había visto y oído en Windmill Village estos últimos días. Prácticamente había destruido por completa su visión del mundo de los últimos 30 años. Primero estaba Kaido, ese lunático suicida. Entró en un mundo Pokémon. No salió solo como una especie de campeón de la liga. Pero incluso su maldita especie había cambiado. Esa forma llamada Gyarados, solo una mirada hacía que a uno le hormigueara el cuero cabelludo. Luego estaba Barba Blanca. Originalmente era un anciano plagado de heridas, esperando morir. Entró una vez. Dios mío. Salió con un aspecto 20 años más joven. No solo se curó, sino que también trajo de vuelta a un grupo de hijas. Los actuales piratas de Barba Blanca tenían una cohesión terriblemente fuerte. Y justo ahora. Incluso ese serio Katakuri de los piratas de Big Mom. Había evolucionado delante de todos. No solo curó la cara de Brulé. Pero ese tipo de regeneración de extremidades y vitalidad casi inmortal. Incluso a Shanks le resultó difícil mirarlo. ¿Qué diablos está pasando? Shanks bebió el ron que tenía en su vaso de un solo trago. Incluso se atragantó y tosió 2 veces. Era como si originalmente todos estuvieran jugando un juego del mismo nivel. Aunque había diferencias en fuerza, al menos eran de la misma versión. Pero en un abrir y cerrar de ojos. Estos tipos tenían todos los trucos bien activados. Y eran tramposos oficiales autorizados. Kaido está cultivando la inmortalidad. Barba Blanca ha recuperado su juventud. Katakuri ha mutado. Así que son solo sus piratas del pelo rojo. ¿Aún estás parado? Si pasa otro mes más o menos. Una vez que estas personas hayan desarrollado sus nuevas habilidades. Él, el usuario de la fruta cara a cara, puede que ni siquiera sea capaz de salvar las apariencias. Cuando se encuentra con Kaido en el mar en el futuro. El chico comenzará con un hiperrayo. O Barba Blanca simplemente usará un arte de invocación de Loli. ¿Con qué se supone que debe luchar? ¿Pelea con la cabeza? De ninguna manera. Shanks golpeó la mesa. La copa de vino vibró por el impacto. Este ruido arrepentido atrajo instantáneamente la atención de todos. Kaido dejó de hurgarse los dientes y miró hacia un lado. Barba Blanca dejó su cuenco y levantó una ceja con interés. Incluso Noche Blanca, que había estado descansando con los ojos cerrados. Abrió lentamente los ojos, mirando a este emperador de pelo rojo con una media sonrisa. Yo también quiero jugar.
Shanks se levantó bruscamente. La capa negra que había detrás de él ondeaba. Se dirija hacia el mostrador. Esa aura. Para aquellos que no lo sabían mejor. Parecía que iba a luchar por su vida. Si no llevo un beneficio pronto, ni siquiera podré conservar mi asiento como uno de los 4 emperadores. Pueblo de los Molinos de Viento, taberna. Un cheque con un valor nominal de 100 millones de berries fue arrojado sobre la mesa por un solo brazo. Se escuchó un fuerte golpe. El impacto hizo saltar las botellas de ron que estaban sobre la mesa. Shanks, con los ojos inyectados en sangre, miró fijamente al jefe Baiye detrás del mostrador. Su postura no parecía la de los 4 emperadores que estaban a punto de poner el nuevo mundo patas arriba. Más bien, parecía un jugador que lo había perdido todo y estaba desesperado. Consígueme uno también. El jefe Baiye guardó lentamente el cheque. Sus dedos golpeaban suavemente sobre la mesa. Su mirada recorrió el rostro ligeramente barbudo de Shanks. Shanks de pelo rojo. El hombre más dominante de este mundo, sin excepción. No tenía habilidades llamativas de fruta del diablo. No tenía ningún cuerpo de monstruo modificado. Confiando completamente en una sola espada y una ki que podía destruir los cielos, se sentó firmemente en el trono de los 4 emperadores. Entonces quieres volverte más fuerte. Las comisuras de la boca del jefe Baiye se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa significativa. Golpeó suavemente el vacío. Innumerables fragmentos extraños bailaban en la punta de sus dedos. Finalmente. Se congelaron en una imagen que era extremadamente simple en estilo, pero llena de una extraña sensación de opresión. En la imagen. Un hombre calvo que vestía un mono amarillo y una capa blanca y que llevaba una bolsa de brotes de soja rebajados, paseaba bajo el sol poniente. Y detrás de él. Era un monstruo aterrador del tamaño de una montaña, capaz de destruir una ciudad con solo moverse. Ese hombre calvo. Parecía simple y ordinario, incluso un poco aturdido. Pero el jefe Baiye lo sabía. Esa era una existencia que se encontraba en la cima del poder de combate en todas las dimensiones. Las reglas de ese mundo eran muy simples. O mueres tú o muero yo. O se resuelve de un solo golpe. Ya que quieres experimentar el poder puro. El jefe Baiye movió su dedo. Esa pantalla de luz envolvió instantáneamente a Shanks y al cercano Ben Beckman. Entonces ve a este mundo. En este mundo, el llamado rostro no funciona. Mazmorra establecido. One Punch Man. Elder Centípede. Buena suerte, héroe de clase C, pelirrojo. Tararear, el espacio parecía estar desgarrado por un par de manos gigantes invisibles. Una ola de clamor llenó instantáneamente sus oídos. Shanks solo sintió un destello de luz blanca ante sus ojos. La sofocante sensación de ingravidez acababa de desaparecer. Un olor mezclado con escape de automóvil y especias desconocidas invadió su nariz. Tos, tos, Shanks agitó su mano para dispersar el polvo frente a él. Abrió los ojos lentamente. El siguiente segundo. Las pupilas de este 4 emperadores que reinaron sobre el nuevo mundo se encogieron hasta el tamaño de puntos de aguja. ¿Qué demonios es este lugar? Hasta donde alcanzaba la vista. Ya no era el mar embravecido. Tampoco era una isla primitiva y accidental. Era un bosque de acero que se adentraba en las nubes. Innumerables edificios gigantes, varias veces más altos que Marineford, se alzaban densamente sobre el suelo. Enormes muros cortina de cristal reflejaban la luz solar cegadora. El suelo era tan plano como si estuviera pavimentado con un único trozo gigante de roca gris. Aún más ridículo. Unas extrañas cajas hechas de hojalata corrían por el suelo como si fuera agua corriente. Su velocidad era sorprendentemente rápida. Además, no tenían velas, ni remos, ni bestias marinas que los tiraran. Jefe, cierre la boca. Un suspiro de impotencia vino de su lado. Ben Beckman tenía un cigarrillo apagado en la boca. Aunque sus ojos también estaban llenos de sorpresa. Sus estándares profesionales como primer oficial le obligaron a mantener forzosamente su actitud fría y distante. No parezcas un patán que entra por primera vez en la ciudad. La gente que nos rodea está observando. Shanks salió de su letargo. Miró a su alrededor. Por supuesto que sí. Los civiles que los rodeaban, vestidos con ropas extrañas, los señalaban. No había miedo en sus ojos. Más bien, había una sensación de alegría, como si estuvieran viendo un espectáculo de monos. Oye, mira a esos 2 chicos de mediana edad. ¿Están haciendo cosplay? Ese brazo faltante parece bastante real. Incluso la manga está vacía. Ese es el estilo de Piratas del Caribe, ¿verdad?
¿Aún hoy en día hay gente fanática de los piratas? Los susurros seguían llegando a sus oídos. Shanks se rascó la cabeza y una extraña mirada de confusión apareció en su rostro dominante. ¿Cosplay? ¿Qué es eso? Además, ven mi cabello rojo y mi grifo, y en realidad no tienen miedo. En el nuevo mundo. Mientras Shanks el pelirrojo permaneció allí. En una radio de 100 millas, ¿qué pirata no tendría miedo de orinarse encima? Aún en este mundo. ¿Se había convertido realmente en un animal raro que llamaba la atención? Olvídalo, jefe. Beckman ascendió una cerilla y respiró profundamente. Una luz intensa brilló en sus ojos pequeños y sabios. Primero, eché un vistazo al llamado panel del sistema. El jefe Bailly dijo que se trata de nuestra identidad en este reino. Al oír esto, Shanks se concentró inmediatamente. Con un pensamiento. Al instante apareció en su retina una pantalla de luz semitransparente de color azul pálido. Jugador. Shanks. Clase. Pirata. Identidad actual. Héroe profesional, rango 388 de clase C. Estado actual. Saludable. Misión principal. Mata al desastre de nivel dragón, el 100 pies anciano. Misión oculta. Enfréntate al héroe más fuerte y sobrevive a uno de sus golpes. Después de leer estas pocas líneas de texto, Shanks se congeló por completo. Fue como si estuviera petrificado. Pasaron 3 segundos completos. Un rugido incrédulo explotó en la concurrida intersección. Esto sobresaltó a las palomas que estaban al borde del camino y las hicieron revolotear para alejarse. Shanks señaló esa pequeña línea de texto en la pantalla, con la mano temblorosa. C. Clase C. ¿Y el rango 388? Me estás tomando el pelo. Soy un 4 emperadores con una recompensa de 4.000 millones. Aunque no sea de clase S, al menos debería ser de clase A, ¿no? ¿Qué pasa con la clase C? ¿Estás menospreciando a una persona discapacitada? Shanks perdió completamente la compostura. Ese sentimiento. Fue como iniciar sesión en un juego con una cuenta de nivel máximo y con equipo divino. Solo para que el sistema te diga que comienzas a moler matando pollos en la aldea de novatos. Esta sensación de disparidad. Fue casi más difícil de aceptar que el señor de la costa le mordiera el brazo. Tranquilo, jefe. Beckman exhaló un anillo de humo y miró su propio panel. Rango clase C389. Estaba clasificado exactamente detrás de su propio capitán. El daño fue bajo, pero el insulto fue extremadamente alto. Parece que en el sistema de evaluación de este mundo, nuestra fama es 0. Beckman analizó con calma. Además, esta llamada asociación de héroes debería clasificarse según el número de monstruos asesinados. Acabamos de llegar y no tenemos trayectoria, así que es normal estar en el último puesto. Shanks cerró indignado la pantalla de luz. Se quedó de pie con una mano en la cadera. Mirar esta calle que era tan próspera daba vértigo. HMPH, qué clasificación más basura. Encontraré a un tipo poderoso y le haré un corte. Les dejaré ver que es realmente el Aki del Conquistador. Aunque se quejó verbalmente, Shanks tuvo que admitirlo, este mundo realmente poseía un encanto único. Carecía del caos y el derramamiento de sangre del mundo pirata. Las calles estaban limpias y ordenadas. Las tiendas que bordeaban la calle estaban repletas de una deslumbrante variedad de productos. Un hombre guapo llamado Sued Mask estaba dando un concierto, tocando una pantalla grande. Aunque una sutil sensación de opresión impregnaba el aire, al menos en este momento, la paz aquí era casi inquietante. ¿Es este el mundo de poder puro del que habló el jefe Nocheblanca? Shanks murmuró. Extendió la mano para tocar la botella de vino que llevaba en la cintura. Pero su mano encontró aire vacío. Entonces recordó la notificación del sistema antes de ingresar. Artículos externos prohibidos. TSK, ni siquiera puedo conseguir una bebida. Esta maldita mazmorra ofrece una experiencia terrible. Justo cuando Shanks se preparaba para encontrar una manera de adquirir algo de la moneda de este mundo para comprar una botella de vino para satisfacer su antojo, ¡guau! De repente, sin previo aviso, una alarma estridente y penetrante resonó en toda la ciudad. El sonido era increíblemente nítido, como el lamento de una bestia moribunda. La multitud que había estado paseando tranquilamente se dispersó, instantáneamente como hormigas cuyo nido ha sido perturbado. Alerta. Alerta. Se ha producido un desastre de nivel demonio en el distrito comercial de Ciudad Z. Se solicita a todos los ciudadanos que se dirijan inmediatamente al refugio más cercano. Repite. Esto no es un simulacro.
En la pantalla electrónica al borde de la carretera, la imagen del ídolo apuesto desapareció inmediatamente. En su lugar, había un signo de exclamación rojo brillante y un mapa del área que se movía frenéticamente. ¿Un desastre de nivel demonio? Shanks levantó una ceja. La pereza en sus ojos desapareció inmediatamente. Reemplazado por un destello de emoción propio de un gran depredador. ¿Ya empieza? Auge. Antes de que las palabras hubieran salido completamente de su boca, al final de la calle, a unos cientos de metros de distancia, el suelo de repente se onduló violentamente como una ola. Inmediatamente después, un edificio de oficinas de más de 30 pisos fue destruido en dos por una fuerza aterradora, como si fuera una pila de bloques de construcción. El humo y el polvo llenaron el cielo. Los escombros llovieron como piedras. Los gritos y llantos ahogaron instantáneamente toda la calle. Rugido. En medio del polvo que se arremolina, una figura masiva y distorsionada se levantó lentamente. Era un gigante verde, de más de 10 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de púas que parecían rocas. En su mano llevaba una maza hecha con un poste de semáforo. Con solo un swing casual, varios coches en movimiento quedaron aplastados y convertidos en panqueques de chatarra. Humanos, insectos, destruir, toda la civilización, el gigante dejó escapar un rugido incoherente. Con cada paso que daba, dejó un profundo cráter en la carretera asfaltada. ¿Eso es, un monstruo? Beckman apagó la colilla que tenía en la mano. Su mano derecha habitualmente se dirige hacia su cintura. Allí colgaba una antigua pistola de chispas. En este mundo, el sistema lo había modificado en un armamento conceptual con munición infinita. Tiene un tamaño decente y parece bastante fuerte. Aproximadamente equivalente a un usuario de habilidad de tipo Zoan despertado. Beckman ofreció una evaluación justa. Luego se giró para mirar a Shanks que estaba a su lado. Jefe, ¿cuál es la llamada? Esta cosa no parece calificada para ser ese tipo 100 pies anciano. Shanks sonrió. Su mano izquierda descansaba sobre la empuñadura de su famosa espada, el grifo, en su cintura. Su capa negra algo desgastada ondeaba ruidosamente con el viento que soplaba a través de las ruinas de hormigón armado. Su comportamiento anterior, algo disipado, parecido al de un tío, en este instante, de repente transformado. Una presión invisible irradiaba desde él hacia afuera. Incluso el aire parecía volverse viscoso. No me importa qué nivel sea. Ya que es una amenaza, lo usaré como mi regalo de bienvenida a este mundo. Shanks dio un paso adelante. El suelo de cemento bajo sus pies se agrietó instantáneamente formando dibujos como de telarañas. Miró hacia arriba y vio al furioso gigante verde. Una curva salvaje y arrogante levantó la comisura de su boca. Oye. Grandullón. Hazme un favor y tranquilízate un poco? A lo lejos, el hombre de la vacuna, versión de baja especificación, que en ese momento estaba destruyendo todo, hizo una pausa. Bajó su horrible cabeza. En sus gigantescos ojos compuestos se reflejaba la minúscula figura de hormiga del hombre pelirrojo de un solo brazo. ¿Un favor? ¿Qué es eso? ¿Es algo sabroso? El hombre de la vacuna soltó una risa maliciosa. La maza enorme, adornada con semáforos, en su mano, silbó por el aire, se precipita ferozmente hacia la cabeza de Shanks. En su opinión, este era solo un insecto un poco ruidoso. Sin embargo, no se dio cuenta que en el momento en que el insecto sacó su espada, el cielo previamente despejado de repente se abrió una fisura completamente negra. No fueron las nubes las que se desgarraron. Era la atmósfera. Temblor. Auge. La maza del semáforo, que transportaba miles de toneladas de fuerza bruta, se detuvo violentamente a medio metro por encima de la cabeza de Shanks. Fue como si la escena se hubiera detenido de repente. La furiosa presión del viento provocó que el cabello rojo de Shanks moviera violentamente hacia atrás. Pero ni siquiera parpadeó. Su mano izquierda, apoyada sobre la empuñadura de la espada, ni siquiera había abierto la protección con el pulgar. Solo sus ojos, en ese instante, pasó de ser perezoso y tranquilo a ser sofocantemente frío. No hubo efectos visuales llamativos. Tampoco se escucha el sonido del mundo rompiéndose en pedazos. Pero para el hombre de la vacuna, versión juvenil que mira directamente a esos ojos, en este momento, sentía como si su corazón estuviera siendo apretado ferozmente por una mano invisible. ¿Qué fue eso? En los enormes ojos compuestos del hombre vacuna ya no se reflejaba un pequeño tío humano con un solo brazo, pero una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Era un gigante primigenio, enroscado en el abismo, abriendo sus fauces sangrientas, listo para devorar a su presa.
Un sonido extraño y raro se escapó de la garganta del hombre vacuna. Era el sonido de unos dientes castañeteando. Su cerebro, que había estado secretando adrenalina frenéticamente, ahora enviaba alarmas frenéticas a cada célula de su cuerpo. Correr. Corre rápido. Si esta maza atacara, el que moriría definitivamente no sería el manco de cabello rojo. Sería él mismo. Sudor frío, fluyó por el caparazón quitinoso púrpura del hombre vacuna como una cascada. Inmediatamente se formó un charco en el suelo. Sus músculos estaban con espasmos. La mano que sostenía la maza temblaba violentamente. El miedo extremo originado por el instinto biológico hizo que este monstruo, capaz de destruir una ciudad, se asemejara a una codorniz ante su depredador natural. No se atrevió a moverse ni un centímetro. Oye, grandullón. Shanks levantó lentamente la cabeza, con una sonrisa inescrutable dibujándose en su rostro barbudo. ¿Por qué te detuviste? ¿No dijiste que no me harías un favor? Hombre de la vacuna. Lo haré. No puedo hacerlo ya. Hermano mayor, por favor retracta tu intención de matar. Solo soy un maldito monstruo nacido hace menos de media hora, ¿por qué me someten a esta tortura desde lo más profundo del alma? Justo cuando el hombre de la vacuna estaba en una situación imposible, quería retraer la maza pero tenía demasiado miedo de moverse. Detente ahí. Un rugido cargado de sentido de justicia vino de repente desde el otro extremo de la calle. Siguiendo inmediatamente, se escucha un rápido rugido de motor. Una motocicleta pesada modificada apareció entre el humo y el polvo como una flecha disparada desde un arco. Se posicionó directamente entre Shanks y Vaccineman. Chirrido. Los neumáticos chirriaron, dejando dos marcas quemadas en el suelo. Un hombre que vestía un traje de combate blanco y negro y un casco saltó de la bicicleta. Se encontraba de espaldas a Shanks, adoptando una postura de lucha extremadamente estándar. En su mano sostenía un bate de béisbol de metal que parecía increíblemente resistente. Rango B, N21, héroe murciélago rompehuesos, nota. Un héroe personaje secundario, no Metal Bat. Uf, eso estuvo cerca. Menos mal que lo logré. El murciélago rompehuesos secó el sudor frío de la frente y, sin girar la cabeza, le gritó directamente a Shanks que estaba detrás de él. Oye. Tú, tío cosplayer. Estás muerto de miedo. ¿No oíste la alerta de evacuación? Es una respuesta a desastres de nivel demonio. Monstruos de este calibre no son para nada dignos de ser vistos por ciudadanos comunes. Date prisa y corre. Ve al refugio del este. Yo me encargaré del retraso. Shanks. La expresión de su rostro se congeló instantáneamente. Su boca se torció sin control. Hacer clic. El sonido de un encendedor provenía de su lado. Ben Beckman subió un cigarrillo, miró al cielo y se encogió de hombros. Claramente tratando de contener la risa. Jefe, parece que en este mundo, su fruta de la cara probablemente ya pasó su fecha de vencimiento. Cállate, Beckman. Shanks respondió irritado. Luego, miró al héroe de clase B que estaba frente a él, con las piernas temblando ligeramente pero aún protegiéndolo resueltamente. Su expresión se volvió un poco peculiar. Oye, chico. ¿Estás completamente solo? Esa cosa parece resistente. Morirás si te interpones en su camino. El murciélago rompehuesos apretó con más fuerza su arma y apretó los dientes, diciendo. En serio. Sé que moriré. Su mera aura ya es asfixiante. Pero soy un héroe. Si huimos, ¿quién protegerá a los ciudadanos? Deja de hablar. Mientras esté distraído, sal de aquí. Si no te vas ahora, ni siquiera yo podrás protegerte. Estas palabras, fueron dichos con gran justicia. Incluso llevando un toque de heroísmo trágico. Si se tratara de un ciudadano común y corriente, probablemente se habría conmovido hasta las lágrimas y habría corrido a huir. Pero desafortunadamente, la persona que está detrás de él, fue un gran pirata que vivió con la cabeza en peligro durante más de 30 años. Shanks quedó desconcertado. Mirando hacia atrás, claramente aterrorizado pero negándose a ceder incluso un solo paso. De repente se rió. En esa risa, la frustración y el enojo anteriores habían desaparecido. En su lugar, apareció una matiz de admiración. Un héroe, aunque este sistema de clasificación es exasperante. Tu tipo de espíritu es exactamente de mi gusto. En ese momento, el hombre de la vacuna, confundido por esta arrepentida serie de acontecimientos, finalmente recuperó el sentido.
Miró a la insignificante hormiga que de repente había aparecido ante ella, luego miró al hombre pelirrojo que no se había movido, pero cuya intención de matar parecía haberse desvanecido. Su coraje, previamente destrozado, de repente volvió a crecer. Ese tipo pelirrojo era realmente aterrador. Pero este tipo con el bate, es tan débil como un pollo. Rugido. ¿De dónde salió este bicho que se atreve a interponerse en mi camino? Ya que buscas la muerte, empezaré contigo. Una oleada de ira humillada brotó en su corazón. El hombre de la vacuna se levantó una vez más su porra con forma de semáforo. Esta vez, no lo dudó. Los músculos se abultaban por todo su cuerpo y las venas sobresalían debajo de su piel verde. Un poder aterrador se estalló instantáneamente. Incluso el aire circundante fue comprimido por el golpe, dejando escapar sonidos explosivos. Se acabó. El murciélago rompehuesos observó la sombra con forma de montaña que descendía sobre él. Y cerró los ojos con desesperación. Este nivel de poder, es algo que ningún héroe de clase B puede soportar. Este es un monstruo que solo los héroes de clase A o incluso de clase S podrían manejar. ¿Me voy a morir? Lo siento, mamá. Probablemente no llegaré a la venta de descuentos del supermercado esta noche. Sin embargo, en el mismo momento en que cerró los ojos y esperó la muerte, una voz ligeramente magnética pero llena de una inmensa y majestuosa autoridad. Susurró suavemente junto a su oído. Bien hecho, héroe. Ahora, déjelo en manos de este ciudadano común. Sonido metálico. Un timbre de espada claro, agudo y resonante. Resonó instantáneamente en toda la calle. El murciélago rompehuesos abrió los ojos de golpe. Inmediatamente después, fue testigo de una escena que jamás olvidaría por el resto de su vida. El hombre pelirrojo manco al que originalmente había considerado una carga, de alguna manera, ahora estaba parado frente a él. Su capa negra ligeramente andrajosa ondeaba como una bandera en el viento. Él simplemente sostenía en su mano la famosa espada llamada Grifo. Ni siquiera le infundió aquí. Él simplemente, lo lanzó hacia arriba casualmente. Divina partida. Un corte, tan negro como la tinta pero entretejido con un relámpago carmesí, como el amanecer rasgando la noche, disparado hacia el cielo en un instante. El corte fue demasiado rápido. Tan rápido que incluso la luz parecía distorsionada. No hubo resistencia. Como un cuchillo caliente en la mantequilla. El club del semáforo de millas de toneladas. La indestructible concha quitinosa. El enorme cuerpo verde. Antes de ese único corte, era tan frágil como una hoja de papel. Aplastar. Una línea de sangre se extendía desde la frente del hombre de la vacuna hasta su entrepierna. Su expresión feroz aún estaba congelada en su rostro. Sus brazos levantados aún no habían caído. Todo su cuerpo, ya estaba dividida limpiamente en dos. Regresa. Las dos mitades del gigantesco cadáver cayeron hacia los lados. Estrellándose contra el suelo, lanzando polvo y escombros por los aires. Pero no había terminado. Ese corte negro y carmesí, después de dividir al hombre de la vacuna, no se disipó. Continuó volando hacia arriba. Atravesando la atmósfera. División de la capa de nubes. Finalmente, a más de 10.000 metros de altitud, dejó una fisura de varios kilómetros de longitud, una grieta en el cielo. El cielo originalmente sombrío, como si lo desgarrara una mano gigante invisible, se reveló el claro firmamento azul que había debajo. La luz del sol se filtraba a través de la fisura, cayendo sobre Shanks mientras envainaba su espada. En este momento, toda la calle estaba en completo silencio. Solo el sonido lejano de las alarmas de los coches sonaba penetrante y agudo. El arma del murciélago rompehuesos cayó al suelo. Su mandíbula quedó abierta. Casi dislocado. Sus ojos se abrieron como platos, mirando fijamente a este tío cosplay frente a él. Su mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué fue esto? Un corte casual, dividió las nubes. ¿Cortó a un monstruo de nivel demonio como si fuera nada? ¿Qué clase de ciudadano común y corriente es este? Esto es definitivamente clase S. No. Incluso los mejores héroes de la clase S podrían no ser capaces de hacer algo así. Sí, Shanks dejó escapar un suave suspiro. El grifo volvió a su cintura. Luego se dio la vuelta y le sonrió al estupefacto héroe de clase B, revelando una dentadura blanca y brillante. Entonces, eso debería contar como, poner cara, ¿no? Antes de que Bonnie Krakenbat pudiera recuperarse de su shock, Ben Beckman ya se había acercado. Con mucha naturalidad sacó un cigarrillo y se lo entregó a Shanks, encendiéndolo por él. Jefe. Ese corte fue bastante genial.
Pero, Beckman señaló los pocos edificios cuyas ventanas habían sido destrozadas aún más por las réplicas del corte. Y en el profundo abismo del suelo. Su tono era práctico. Según las reglas de este mundo, para este nivel de daños a la propiedad, nuestras miserables recompensas probablemente ni siquiera cubran la compensación. La sonrisa en el rostro de Shanks se congeló. El cigarrillo que tenía en la boca casi se le cae. ¿Qué? Tenemos que pagar. Estaba salvando a alguien. Y yo soy un pirata. ¿Desde cuándo los piratas pagan por los daños? Justo cuando Shanks estaba entrando en pánico por la deuda inminente, en Z-City, en la sucursal de la Asociación de Héroes, dentro de la sala de monitoreo, de repente, sonó una alarma estridente. Las luces rojas se destellaron frenéticamente. Todo el personal estaba sudando profusamente, mirando fijamente la pantalla que mostraba un aumento de arrepentimiento de energía. Infieme. La firma de alta energía en el distrito comercial de Ciudad Z ha desaparecido. Se confirma que el monstruo de nivel demonio está muerto. Pero, el operador tragó saliva con dificultad y con la voz temblorosa informó. En este momento, esa zona detectó una fluctuación de energía. Su nivel de energía superó la producción psíquica máxima del rango 2 de la clase S, Tatsumaki-sama. El rostro del gerente de la sucursal se puso pálido como la muerte. Se quedó mirando fijamente la pantalla, que se enfocaba en la figura pelirroja con un solo brazo. Con voz seca, preguntó. ¿Quién es ese? ¿Es algún héroe solitario de clase S? El operador escribía frenéticamente en el teclado, abriendo comparaciones de bases de datos. El siguiente segundo, al observar el sencillo retrato y los asombrosos datos que aparecieron en la pantalla, toda la sala de vigilancia cayó en un silencio sepulcral. Nombre. Shanks. Nombre en clave. Cabello rojo. Rango. Clase C388. Observaciones. Recién llegado. El gerente de la sucursal se frotó los ojos. Luego los froté nuevamente. Finalmente, dejó escapar un rugido lleno de incredulidad. Clase C. ¿Me estás diciendo que esto es clase C? Poner a alguien así en una clase C. Ciudad Z, ruinas de la calle comercial. El polvo y el humo caían como copos de nieve. El hombre de la vacuna, capaz de destruir la mitad de la ciudad, ahora se había convertido en dos mitades humeantes de un cadáver. El corte era tan suave como un espejo. Incluso ese garrote con púas de semáforo aparentemente indestructible había sido cortado limpiamente por la mitad. Y al lado de ese abismo sin fondo. Shanks el pelirrojo observaba la devastación que lo rodeaba con expresión de estreñimiento. Se rascó su distintivo cabello rojo, luciendo algo culpable mientras enfrentaba al joven delincuente petrificado. Joven héroe. Según las reglas de aquí, este nivel de daños a la propiedad, no debería requerir una compensación por mi parte, ¿verdad? Después de todo, en el nuevo mundo, cada uno lucha como le place. Nadie ha oído nunca hablar de tener que pagar por destruir una isla. Pero él solo había echado un vistazo a los precios en este mundo. Si realmente tuviera que pagar, vender su famosa espada grifo probablemente no sería suficiente. Trago. El murciélago rompehuesos luchó por tragar un bocado de saliva. Ese sonido de deglución era particularmente claro en la calle, sumida en un silencio sepulcral. Se quedó mirando fijamente a su tío frente a él con una cara de soy pobre, no vengas a buscarme. Luego miró hacia atrás, al cielo dividido que se extendía detrás de él. Su cerebro se había derrumbado por completo. ¿Compensación? Debes estar bromeando. Una potencia de este nivel probablemente podría demoler toda la ciudad Z, y los altos mandos de la asociación seguramente se arrodillarían y le servirían té. La voz de Bonnie Krakenbat tembló, un efecto persistente después de que desapareció la adrenalina. ¿Usted, qué héroe de clase S es usted, señor? Aunque tu rostro no me resulta familiar, sé que muchos expertos de primer nivel prefieren una vida solitaria. Me salvaste ahora mismo. Este nivel de destrucción es un sacrificio necesario para eliminar al monstruo. La asociación no te hará pagar. Al contrario, te dará un bono. Al escuchar la palabra bonus. La luz volvió instantáneamente a los ojos previamente apagados de Shanks. Como dos reflectores. Aún más brillante que su corte anterior. En realidad. También hay dinero. Shanks pasó un brazo sobre el hombro de Bonnie Krakenbat. Esa manga aparentemente vacía ocultaba una fuerza aterradora, casi aplastando los huesos de este héroe de clase B. Jajaja. Lo sabía. La gente aquí es bastante razonable. Si fuera ese viejo Sengoku, definitivamente me descontaría mi recompensa.
A su lado, Ben Beckman se dio un golpe en la frente con la mano, impotente. La actitud avariciosa de su capitán era una completa vergüenza para el título de emperador. Sin embargo, también captó profundamente la información clave en las palabras del otro. Clase S. Parecía que la clasificación de poder de este mundo realmente tenía una estructura piramidal estricta. Ese monstruo de piel verde de antes, aunque fue derribado de un solo golpe por su capitán, su fuerza real definitivamente no era débil. En el mundo pirata, sería al menos un combatiente de nivel calamidad. Y en su forma completa, podría haber sido incluso más fuerte. Sin embargo, en este mundo parecía haber seres aún más fuertes. Oye, chico, Shanks estaba de muy buen humor, sacó una botella de vino barata de quién sabe dónde y tomó un trago. Luego preguntó en un tono casual y conversador. Justo ahora mencionaste algo sobre la clase S. Son ellos el grupo más fuerte aquí. El murciélago rompehuesos se movía vigorosamente. Sus ojos se llenaron de admiración fanática. Correcto. La Asociación de Héroes es la organización suprema que salvaguarda la paz de este mundo. Y los héroes de la clase S son los monstruos que se encuentran en la cima de la humanidad. Cada uno posee la habilidad de eliminar por sí solo desastres de nivel demonio o incluso de nivel dragón. Tatsumaki, colmillo plateado, samurái atómico, son existencias divinas. Shanks se frotó pensativamente la barba incipiente de su barbilla. Sus ojos parpadearon ligeramente. Sonaba como estos llamados héroes de la clase S eran aproximadamente equivalentes a los 7 señores de la Guerra del Mar o incluso a los 4 emperadores del Grand Line. Interesante. Realmente interesante. Los elementos combativos en su sangre comenzaron a agitarse. Ese deseo instintivo de enfrentarse a los fuertes hizo que su Aki se filtrara sin control. Conquista, Shanks arrojó casualmente la botella vacía a un lado. Su mirada ardía mientras miraba fijamente a Bone Cracking Bat. Haciendo la pregunta que más le importaba. Entre estos monstruos, ¿quién es el más fuerte? Desde que llegó a esta mazmorra, ya que su objetivo era alcanzar el máximo poder, entonces Shanks, naturalmente, buscaría al más fuerte para pelear. Solo la vista desde la cumbre era digna de su estatus de emperador. Al escuchar esta pregunta, la expresión del murciélago rompehuesos de repente se volvió seria. Incluso lleva consigo un toque de sacralidad. Respiró profundamente, como si estuviera a punto de pronunciar un nombre verdadero y prohibido. Si hablamos de clasificación oficial, el rango 1 de la clase S es el misterioso Blast. Sin embargo, su tono cambió. Los ojos del murciélago rompehuesos se volvieron complejos. Una mezcla de reverencia, miedo y profundo anhelo. El desfile de Lord Blast es impredecible. No ha aparecido en muchos años. Pero en los corazones de todos los héroes, incluso de todos los monstruos. El que verdaderamente se encuentra en la cima de este planeta, representando el techo absoluto del poder de combate humano, es solo ese hombre. Ben Beckman también apagó su cigarrillo. Y levantó las orejas. Si un local se viera así, entonces este llamado más fuerte debe ser el verdadero negocio. OMS. Shanks presionado. El murciélago rompehuesos se enderezó su espalda. Y pronunció cada palabra con claridad. Clase S rango 7. El hombre más fuerte de la superficie. Rey. Rey. Shanks repitió el nombre. Una sonrisa juguetona se curva en la comisura de su boca. Al revés a llamarse Rey. Este tipo es bastante arrogante. Suena incluso más imponente que Kaido, el autoproclamado rey de las bestias. ¿Es fuerte? Shanks preguntó a sabiendas. ¿Fuerte? El murciélago rompehuesos soltó una risa amarga. Como si la palabra fuera totalmente inadecuada para describir a ese hombre. Tío, puede que no lo sepas. Señor Rey, es una deidad que camina entre los mortales. Cuenta la leyenda que una vez nos la luna como saco de boxeo. Una vez viajó en el tiempo y aplastó un meteorito que destruyó el mundo con sus propias manos. Cualquier monstruo que aparezca ante él no necesita ni siquiera mover un dedo. Solo escuchar los latidos de su corazón es suficiente para asustarlos hasta la muerte en el acto. ¿Latido del corazón? Shanks y Beckman intercambiaron una mirada. Sus pupilas se contrajeron simultáneamente. Ambos eran veteranos experimentados. Comprendió inmediatamente lo que eso implicaba. ¿Usar un latido para intimidar a los enemigos? Beckman analizó en voz baja. Eso suena como una aplicación de nivel extremadamente alto del Haki del Conquistador. Incluso podría superar el alcance de la infusión Aosoku. Integrar la propia voluntad al ritmo de la vida, formando un impacto mental sustancial. Jefe.
La expresión de Beckman era de una gravedad sin precedentes. Este tipo llamado Rey. Definitivamente es un gran problema. Shanks asintió. Pero la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más amplia. Fue la alegría salvaje de encontrar un oponente digno. Interesante. Realmente interesante. Matar con solo un latido del corazón. En todos sus años vagando por el mundo pirata, mientras que él podía noquear a los débiles con su haki, matar a una potencia de su nivel con solo el latido de su corazón. Eso realmente no lo podía hacer. Sonido metálico. Una franja negra y roja que se extiende por varios kilómetros rasgó por el cielo. Los cielos y la tierra parecieron separarse. El tiempo se congeló. El rostro feroz del anciano cien pies estaba bloqueado en una muñeca, sus extremidades en forma de guadaña se detuvieron a mitad del movimiento. Colgaban suspendidos en el aire. El siguiente momento. Aplastar. Un torrente de sangre verde esmeralda estalló como un geyser. En las articulaciones de su caparazón aparentemente impenetrables, como si un cuchillo caliente cortara la mantequilla, aparecieron líneas claras de separación. La enorme cabeza del cien pies anciano sucumbió a la gravedad, deslizándose. Auge. La cabeza colosal se estrelló fuertemente contra el suelo, enviando una nube de polvo similar a un terremoto de magnitud 10. El enorme cuerpo sin cabeza se sacudió violentamente antes de desplomarse. El murciélago rompehuesos quedó congelado, con la mandíbula floja. Su mente estaba completamente en blanco. Se quedó mirando con incredulidad al hombre manco que aterrizaba con gracia. Un solo golpe habría hecho esto. HMPH. Shanks aterrizó suavemente y dejó su espada limpia. Y envainó su famosa espada, el grifo. No está mal, dijo, volviéndose hacia Beckman con una sonrisa. Esto debería cubrir el precio de la entrada de 1.000.000 de vallas, ¿verdad? Beckman exhaló una bocanada de humo, con el rostro serio a pesar de su conmoción interior. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Jajaja, jajajajaja. Una risa escalofriante y maníaca de repente resonó desde el cuello cortado. La voz era ronca y retorcida, lleno de locura y agonía extrema. ¿Te duele? No, esto es transformación. Este es el catalizador de la evolución. Bajo las miradas horrorizadas de todos, el cadáver sin cabeza del anciano cien pies de repente se convulsionó violentamente. Entonces, aplastar. Un brazo nuevo, aún más grotesco, aún más grande. Desgarró violentamente la carne de la herida y la empujó hacia afuera. Seguido de una cabeza. Un rostro más retorcido que antes, cubierto con una caparazón aún más horrible. Como una mariposa que emerge de su crisálida, excepto esta mariposa era un demonio del infierno. ¿Qué? Las pupilas de Shanks se redujeron a pequeños pinchazos, su sonrisa se congeló instantáneamente. Incluso en el Nuevo Mundo, incluso enfrentándose a esa llamada criatura inmortal Kaido, nunca había visto una escena tan absurda. Le cortaron la cabeza. Y aún podría volver a crecer. Además, esta cabeza recién crecida tenía una caparazón de un tono más oscuro. El aura que emitía era más del doble de fuerte que antes. ¿Qué clase de monstruo es este? Shanks no pudo evitar maldecir. Incluso un tipo Zoan despertado es tan desvergonzado, ¿verdad? Silbido. El cien pies anciano giró su nueva cabeza. Esos ojos compuestos de color carmesí estaban llenos de odio venenoso hacia Shanks. Mientras no puedas matarme, me haré más fuerte. Humanos. Prueba la desesperación. Auge. Abrió sus fauces abisales y cargó ferozmente hacia la posición de Shanks. Esta vez. Su velocidad era más rápida. Su poder era mayor. Por donde quiera que pasaba, incluso el espacio gimió bajo la aterradora presión. Maldita mar. Beckman presionó el gatillo una y otra vez. Las balas envueltas en Aki salieron disparadas como una tormenta. Pero esta vez, esas balas que impactan el caparazón del recién nacido ni siquiera dejó una marca blanca. Ni una chispa. Su defensa se duplicó. El corazón de Beckman se hundió instantáneamente hasta el fondo. Este tipo de monstruo capaz de evolución y regeneración infinitas. Fue simplemente la pesadilla de todas las potencias físicas. La expresión de Shanks también se volvió sin precedentes graves. Apretó más fuerte la empuñadura. Las venas de su brazo se hincharon. Regeneración infinita, me niego a creer. Puedes volver a crecer después de ser picado y convertido en pasta. Auge. La tierra gimió. El aire se desgarró.
El cien pies anciano recién renacido, como un tren del fin del mundo desbocado, llevando energía cinética suficiente para aplastar una ciudad, cargó locamente hacia Shanks el pelirrojo. Su enorme cuerpo se retorcía y giraba en el suelo. Cada barrido de cola podrían derribar los edificios altos a ambos lados como si fueran bloques que se derrumban. El polvo llenó el cielo. Los escombros cayeron como lluvia. ¿Esto fue siquiera una pelea? Este fue claramente un terremoto de magnitud 10. ¡Qué gusano tan problemático! Shanks escupió. El desdén en sus ojos había desaparecido hacía tiempo. Reemplazado por un rastro de gravedad sin precedentes. En el nuevo mundo, incluso Kaido, que presume de tener un cuerpo inmortal, moriría si le cortarían la cabeza. Pero esta cosa delante de él, no solo podría regenerarse, incluso podría evolucionar. Esto es sencillamente irrazonable. Jefe. No lo ataque de frente. Ben Beckman rodó en el aire, evitando por poco una roca voladora. La pistola de chispa que tenía en la mano escupía fuego. ¡Bang! 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 Balas envueltas en haki de armamento de primer nivel estalló con precisión en los ojos compuestos del cien pies anciano. Sin embargo, sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Una serie de ruidos metálicos. Las balas lo suficientemente poderosas como para perforar el blindaje de un buque de guerra fueron desviadas por esa capa de caparazón horrible y recién nacido. No quedó ni un rasguño. Su defensa aumentó al menos 2 veces. El rostro de Beckman era extremadamente sombrío. Este nivel de dureza, ni siquiera el cuerpo de diamante de Jozu puede compararse. Y su tamaño es demasiado enorme. Nuestros ataques son como palillos que pinchan a un elefante. Rugido. El anciano cien pies dejó escapar un rugido ensordecedor, aparentemente enojado por estas 2 pulgas saltando alrededor. Su cuerpo colosal se enroscó ferozmente. Miles de piernas cortaron el suelo como guadañas gigantes. Gran marcha del cien pies. Auge. Dejó de apuntar a Shanks y Beckman. Y en su lugar comenzó una destrucción indiscriminada. Todo el distrito comercial de Ciudad Z se convirtió instantáneamente en una picadora de carne gigante. Innumerables edificios se derrumbaron. El suelo se agitó como olas. Este tipo de ataque de cobertura total no deja espacio para la evasión. Maldita mar. Shanks aprieta los dientes. Su figura se convirtió en una mancha carmesí en medio de las ruinas, moviéndose de izquierda a derecha. Aunque algo desaliñado, su poderoso haki de observación siempre predecía un camino seguro una fracción de segundo antes de que un edificio cayera. Entonces, ¿esto es lo que llaman un desastre de nivel dragón? Este poder destructivo, es aún más absurdo que cuando ese viejo barba blanca se vuelve loco. Justo cuando Shanks buscaba una oportunidad para asestar otro golpe decisivo, su visión periférica. De repente, vi una figura no muy lejos. Un hombre que lleva una gorra de béisbol. Y una sudadera con capucha, en medio de las ruinas que se derrumban y las rocas que vuelan, permaneciendo tan inmóvil como un pilar de estabilidad. Clase S rango 7. El hombre más fuerte de la Tierra. El rey. En este mismo momento, el terreno circundante ya estaba destruido. Incluso el asfalto bajo sus pies estaba agrietado con varias fisuras. Aún así, él seguía allí, con las manos en los bolsillos, dejando que el fuerte viento azotara su ropa, sin siquiera fruncir el ceño. Golpe. 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 Ese era el sonido del motor emperador. Incluso en medio de esta ensordecedora cacofonía de colapso, esos sonidos de latidos del corazón, como tambores de guerra, seguían siendo claramente audibles. Aún más urgente que antes. Aún más fuerte. Increíble. Las pupilas de Shanks se contrajeron bruscamente, incapaz de reprimir un suspiro de admiración en su corazón. Enfrentando un ataque a alta magnitud, y ni siquiera lo esquiva. ¡Qué inmensa confianza! Es este, el porte de un verdadero rey. Parece que está esperando el momento adecuado. Esperando el momento en que este monstruo exponga un defecto para asestarle un golpe mortal. En ese caso, Shanks detuvo abruptamente su movimiento. Su famosa espada grifo salió una vez más de su vaina. Te ayudaré a crear esa apertura.